Manejo de suelos mal drenados, salinos, salinosódicos y sódicos. Este es uno de los temas de la última etapa de manejo de suelo y agua, donde trabajaremos o apuntaremos a problemáticas particulares. Estos suelos son denominados también hidromórficos, los mal drenados o a suelos anegados, y la combinación o el conjunto de salinos, salinosódicos y sódicos se engloban también dentro de los suelos salinos o de los suelos alomórficos. Para desarrollar estos temas, tienen como material disponible los que se encuentran en el aula virtual, en los tomos teóricos, el libro de desalinización en Argentina, guía de ejercicios, cartas de suelos y topográficas. ¿Cuál es el objetivo de este tema en particular? El objetivo general es reconocer y manejar suelos con problemas de y alomorfismo. Este objetivo general lo vamos a separar en tres partes, tres objetivos específicos, donde el primero apuntaremos a desarrollar las habilidades para diagnosticar estos suelos. En una segunda etapa, conocer aquellas prácticas de uso y manejo que respondan a la problemática de acuerdo a su gravedad y su ubicación. Y en una tercera parte, donde aplicarán los conocimientos teóricos en casos prácticos, en este caso resolución de ejercicios. Contaremos en esta parte con el apoyo de dos ingenieros agrónomos que están trabajando en suelos salinosódicos e hidromórficos, que nos contarán sus experiencias, así como sucedió con fertilidad. ¿Qué importancia o por qué abordamos el tema de los suelos hidroalomórficos? En el mundo hay 800 millones de hectáreas afectadas por salinidad. 120 millones se localizan en América del Sur, donde Argentina es el tercer país afectado por alomorfismo después de Rusia y Australia. ¿Dónde se afecta o dónde está afectada Argentina? Básicamente o de manera importante dentro de la parte más productiva, es decir, la región pampeana central, donde se encuentran, como ya hemos visto, los suelos molisoles. Argentina tiene 1.700.000 hectáreas de suelos irrigados, donde gran parte de esa superficie, por algunos problemas de diseño, de manejo o de láminas de riego, han generado también problemas de salinidad. En Córdoba, la salinidad y la sodicidad están asociadas, es decir, hay ambientes que tienen una combinación de suelos salinosódicos, ambientes genéticos, y a su vez, en algunas partes de la provincia están asociadas también a suelos hidromórficos, es decir, a suelos con influencia de capas freáticas. En las zonas áridas, los problemas de salinidad están asociados también a los órdenes de suelos entisoles y aridisoles. Son zonas donde la escasez de precipitaciones provoca que no haya un lavado de sales a partes más profundas del perfil. Comentamos en la diapositiva anterior que el riego en Argentina son 1.700.000 hectáreas, de las cuales casi 60.000 son en Córdoba, y el riego es otra de las causas comunes de salinización. En las zonas húmedas, como mencionábamos también, que es donde se encuentran los molisoles y los alfisoles, en lo que es provincia de Córdoba básicamente, y parte de Santa Fe y La Pampa, encontramos los suelos con aptitud agropecuaria. En esos suelos también se encuentran, dentro de esos suelos molisoles que son los aptos, esta combinación con alfisoles, por estas condiciones genéticas, que no permiten o que se intermezclan los suelos productivos con los suelos que tienen problemáticas. Esa aptitud agropecuaria puede ser netamente agrícola, agrícola ganadera o ganadera pura, dependiendo de los umbrales críticos o cuánto se aleja o cuál es la gravedad respecto de los umbrales críticos para clasificar estos suelos. Por supuesto que esos umbrales críticos determinan la capacidad de uso. Y eso es lo que vamos a apuntar en la segunda parte de esta exposición teórica, es de acuerdo a su capacidad de uso, qué técnicas de uso y manejo se pueden proponer para mantener o mejorar en las condiciones para la producción. Decíamos que el origen de estos suelos es una combinación del material originario, del relieve y el balance hídrico, eso a nivel genético, influenciado, en el caso del riego, por ejemplo, con algunas técnicas de manejo que no han sido correctamente aplicadas. ¿Qué pasa concretamente en la provincia de Córdoba?
De acuerdo al Atlas de Suelo de la provincia de Córdoba del año 2004, se marcan, aquí tienen con colores azules o celestes, los suelos que tienen problemas de salinidad, alcalinidad y drenaje. Según se puede ver, en lo que está marcado al noroeste, estamos hablando de suelos entisoles y aridisoles en su preponderancia o en mayor parte, donde la problemática ahí es netamente salina. Mientras que en la parte del este de la provincia, es decir, desde las sierras hacia el este, encontramos la combinación que mencionábamos de suelos salinos e hidromórficos. Recuerden que cuando hablamos de salinos incluimos salinos puros o salinos sódicos o sódicos. Si ustedes se acuerdan, lo que habíamos visto en las primeras clases de los ambientes o las unidades geomorfológicas, y relacionamos estos problemas de drenaje y de salinidad, tenemos dos áreas diferenciadas. Un área desde las sierras hacia el oeste, donde las precipitaciones son escasas, entonces la concentración se da por una falta de lavados de esas sales, y hacia el este de las sierras, una problemática asociada a la concentración de sales tanto por el material originario como por la influencia de las napas. Los órdenes del suelo decíamos que eran entisoles y aridisoles en las zonas de bajas precipitaciones, en nuestro caso desde las sierras hacia el oeste, mientras que desde las sierras hacia el este, lo que se ven con color rojo, también lo habíamos visto en los primeros prácticos, son los suelos alfisoles. El suelo alfisol está asociado a la problemática de hidroalomorfismo, que es la que vamos a ver en este momento. Esa combinación del relieve de ambientes geomorfológicos deprimidos, de zonas muy planas con influencia de napas, provocan que sus aptitudes de uso se reduzcan, que tengan menor potencial de aptitud de uso. Y eso se puede ver en el mapa que se encuentra en la parte superior derecha, donde dentro de los suelos verdes, que son suelos o celestes, que son suelos clase 1, 2 y 3, se encuentran mezclados e intermezclados los colores amarillos, ¿sí? Donde estamos hablando ya de clases más bajas, clases 4, 5 y hasta clase 6 en el caso de los colores violetas o azules. Con el índice de productividad, que está asociado a la capacidad de uso, pasa exactamente lo mismo. Todos los colores rojos y amarillos indican, o rojos y marrones indican índices de productividades bajas, y los amarillos a verdes índices de productividades altos. Y volvemos a ver la misma dinámica, esta combinación de suelos alfisoles con su problemática de hidromorfismo que bajan la capacidad de uso y el índice de productividad que tienen esas tierras, pero estos suelos, este orden se encuentran dentro de los molisoles. En el mapa de abajo a la izquierda, la parte verde que corresponde a los molisoles, dentro de los molisoles, que son los más productivos, se encuentran mezclados o combinados con los alfisoles. Actualmente hay dos páginas activas, está también en GeoINTA, donde estos mapas los pueden ver a nivel actualizados y a nivel detallado o más detallado, que es lo que vamos a realizar ahora. En la página mapascordoba.gov.ar ustedes tienen el despliegue de diferentes mapas respecto de la provincia, ¿sí? Relieves provinciales, cartas de suelo, que son las mismas que hemos trabajado en la página de cartas de suelo, pero ahora nos vamos a concentrar en la que tiene limitantes de suelo. En las limitantes de suelo aparece el mapa donde uno selecciona las capas superpuestas. En este caso están solo por departamento, tenemos la laguna Mar Chiquita, y si nosotros tildamos las áreas con alcalinidad, nos quedan detallados lo que decíamos, las partes áridas con los entisoles y aridisoles con problemas de alcalinidad, y todo lo que es alrededor de la laguna de Mar Chiquita y la pampa, parte de la pampa plana y la pampa arenosa anegable, ¿sí? Si en vez de alcalinidad tildamos salinidad, vemos que están asociadas geográficamente, o sea, hay problemática similar en ese caso. Y si vemos la parte de drenaje, pasa exactamente lo mismo. Lo que está en azul son las zonas mal drenadas, ¿sí? Azul y celeste. Entonces podemos observar, es mucho menos
obviamente en la parte de tras la sierra por la cantidad de precipitaciones, pero en el caso del este de la provincia están asociados el drenaje, la salinidad y la alcalinidad, ¿sí? Esta información que está disponible es de acceso gratuito y pueden identificar también acá otras descripciones de limitantes de suelos de la provincia. Pero volviendo al tema que nos compete, ¿qué pasa en números en la provincia de Córdoba? Decíamos, como veíamos en los mapas, que hay zonas o hay departamentos que tienen asociadas las tres problemáticas, lo que hace que esa combinación o que las formas de manejo es una combinación de cada una de las problemáticas particulares. Este cuadro está expresado en miles de hectáreas y vemos que entre un 15 y un 25% abarcan de la superficie problemas de salinidad, sodicidad y anegamiento. Pero vamos a conceptualizar o a recordar conceptos que han visto ya en materias anteriores. Cuando hablamos de salinización, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia al proceso de acumulación de sales solubles, la cual se da por presencia de alguna fuente de sal. Esa fuente de sal puede ser material originario o puede ser efecto de napas. En estas condiciones, los procesos que predominan es el de acumulación respecto del de eliminación de sales. Decíamos que en el caso de los aridisoles o los entisoles al oeste de la provincia, lo que se produce es una falta de lavado de sales, mientras que en el este la acumulación de sales se dan por efecto del ascenso de las napas freáticas. Entonces decíamos que una de las principales fuentes de sales es el agua subterránea o las capas freáticas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con estos movimientos de carga y descarga. ¿Cuáles son estas sales solubles involucradas en el proceso? Son sales asociadas a los cloruros, sulfatos y carbonatos, los cuales se combinan con cationes en nuestros suelos en la provincia de Córdoba, como el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. De estas sales, la combinación de sales, las más solubles que el yeso son los cloruros y sulfato de sodio, y de estas sales con cloruros y sus combinaciones iónicas, básicamente las que tienen sodio son las más solubles de todas, por así llamar, tienen una alta movilidad con el agua. Pero existen otras sales solubles en suelos ácidos, que no son los suelos de la provincia de Córdoba, como los sulfatos de calcio y magnesio y los carbonatos, ¿sí? En nuestros suelos estas sales no están solubles. Perdón. Decíamos entonces que una de las fuentes de sales es la capa freática o el manto freático. Y decíamos que esas sales pueden ascender para generar concentración o acumulación de sales. Si la capa freática está por debajo de una profundidad umbral, que se le llama, no afecta a la porción radical. Si está dentro del área de exploración radical, empieza a generar problemas en la producción. En este esquema, lo que podemos ver, identificar, es que desde la superficie del suelo, a medida que profundizamos, tenemos una zona de evaporación o evapotranspiración, que es aquella en la cual tienen influencia las raíces. Todo eso, el agua que se acumula, ahí puede ser evaporada o evapotranspirada. Hay una zona intermedia donde no tiene influencia directa del sol, o sea, tienen toda la capa superior que lo frena, y hay movimientos por diferencias de presión o de potenciales hacia la superficie. Seguido a esto tenemos la zona capilar, que es la zona que está superior a donde está la zona saturada o está el nivel freático. Esa zona capilar es la que produce o la que permite el movimiento de ascenso capilar de la napa o de la capa freática. Si esa capa freática no tiene todas estas, o está muy cerca de superficie, todas estas zonas de evaporación e intermedias se acortan, quedando esa zona capilar cercana a superficie, generando los problemas de acumulación de sales en su movimiento ascendente. A nivel esquemático, si tenemos un suelo con un material uniforme, ¿cómo es el movimiento o la relación entre la capa freática
y la solubilidad de las sales y los movimientos del agua. Recordemos que son sales solubles y esas sales solubles se mueven de acuerdo a cómo se mueve el agua. Tenemos así que en un suelo normal, se habla de un suelo normal cuando no tiene influencia de las napas freáticas, tiene un espesor libre o un espesor de evaporación suficiente para que no haya influencia de las capas freáticas. En esos suelos normales, el movimiento que predomina es el movimiento descendente, es decir, el agua que llega a superficie infiltra y desciende a capas más profundas. Si el relieve empieza a bajar y empieza a acercarse a la profundidad de la capa freática, empieza a haber movimientos o influencias de sales y de sodio por ese ascenso capilar. A medida que nos acercamos a la capa freática, el perfil o el área se transforma en suelos orgánicos, suelos anegados, donde predominan los movimientos horizontales porque está totalmente saturado el perfil, esa saturación llega hasta la superficie, generando ese paisaje de encharcamiento que ya lo vamos a ver más adelante. Y en el intermedio, entre estos suelos donde hay afloramiento de las napas a nivel superficial y el suelo normal, se encuentran los suelos sódicos y los suelos salinos. Este esquema, que aparentemente pareciera pronunciado, a nivel de relieve, lo vamos a ver en imágenes, hay muy poca diferencia, es más, hay una combinación de estos microrelieves entre los suelos sódicos, los salinos y los suelos hidromórficos. ¿Qué queremos mostrar acá simplemente? Que en el suelo hidromórfico el movimiento del agua generalmente es horizontal. Para que haya acumulación de sales tiene que haber un movimiento ascendente, es decir, las sales que están en la capa freática tienen que ascender y acumularse en alguna parte del perfil. Si llegan hasta superficie, se forman los encostamientos salinos. Y en el caso de los suelos sódicos, ¿por qué pareciera que están más arriba en el relieve? Simplemente porque decíamos que son las sales más solubles, que tienen mucho más movimiento, ¿sí? Entonces, en las microrelieves un poco más elevados, se pueden encontrar esos suelos sódicos. Estos son los ejemplos que mencionaba de acumulación de sales. ¿Sí? En el caso de la foto superior izquierda, se puede ver una franja salina donde se han acumulado las sales provenientes del agua. La parte saturada, o la parte saturada, la parte capilar y la parte de evaporación. Pero fíjense que en distancias o en profundidades son suelos que no tienen mucho desarrollo de perfil. Este es un caso de canales de drenaje que hacen que se concentren, que transportan agua, en este caso haciendo la concentración de sales en las partes del perfil. Y en el caso de esta foto inferior, donde no hay influencia de las pasturas o de la vegetación, hay acumulación de sales, es decir, estas sales que se encuentran en profundidad, estas fotos son tomadas desde el mismo lugar, en los lugares donde el agua está subsuperficialmente, pero la capilaridad permite que llegue a superficie. Cuando no encuentran vegetación, se producen esta acumulación de sales. Este proceso de acumulación de sales por suelo descubierto lo vamos a ver ahora más adelante. Hablamos de suelos descubiertos. Si uno evalúa en la imagen de la izquierda un balance normal, tenemos el agua mueve desde a partir de la lluvia con un escurrimiento superficial, un escurrimiento subterráneo, tiene transpiración, tiene evaporación, tiene ascenso capilar en el caso que haya influencia de las napas, tiene absorción radicular que luego se transformará en transpiración y lo que decíamos del efecto de las napas freáticas. Es decir, un suelo con cobertura vegetal tiene todo un sistema radicular, que eso lo veíamos cuando hablábamos de calidad de suelos, un sistema radicular continuo que genera buena porosidad en el momento de que esas raíces mueren, quedan como canalículos para favorecer el ingreso de las precipitaciones, que luego serán reabsorbidas por la vegetación y evapotranspiradas. Es decir, en estas situaciones predomina el proceso de infiltración y el proceso de evapotranspiración y de escurrimiento subterráneo, es decir, de movimiento lateral o movimiento horizontal
una vez que ingresó el agua. ¿Qué pasa cuando la vegetación se saca por algún motivo? En ese caso, la evaporación aumenta, la transpiración es mínima, no existe el sistema poroso dentro del perfil, entonces el agua que llueve no puede ingresar, entonces genera escurrimiento, y al existir más compactación dentro del perfil, lo que se produce es un mayor ascenso capilar. Si estamos hablando que esa napa freática es la que puede producir o la fuente de sales y se genera un suelo descubierto, este ascenso capilar puede provocar acumulación de sales hasta donde llegue el ascenso capilar, pudiendo acumularse en superficie como veíamos en la imagen anterior. De aquí sale la importancia y hasta a este proceso es lo que apuntan las prácticas de manejo, o sea, cómo lograr que el balance hídrico permita que el ascenso capilar sea mínimo, que las raíces puedan crecer, puedan absorber agua, puedan evapotranspirar para dejar el perfil seco y no dejar la zona saturada ni la zona capilar cercana a superficie para evitar la acumulación o el ascenso de sales. ¿Qué es la sodificación a diferencia de la salinización? En esa concentración de sales, a veces las sales, decíamos que todas las sales con sodio, o sea, el cloruros y sulfatos de sodio, son las más móviles, son las más solubles, entonces puede pasar que en ese movimiento o esa concentración de sales predomine el ion sodio respecto del calcio y del magnesio. Esto también ya lo han visto en materias anteriores, pero lo que nos interesa de que en el caso de estas sales solubles con sodio provocan una serie de alteraciones a nivel edáficas que son importantes de corregir o importantes de manejar. A veces es difícil corregir, por lo tanto hay que utilizar técnicas para manejarla y reducirlas en su intensidad. ¿Qué provoca el sodio? Aumenta el espesor de la capa difusa, provoca la dispersión de arcillas, sobre todo no, básicamente en ambientes húmedos, ya vamos a ver el proceso, y genera un pH muy elevado, diferente del pH que generan en los suelos salinos, que ya los vamos a ver, de todas formas ustedes ya lo han visto. ¿Cuál es el proceso? Ante una acumulación de sodio, una concentración de sodio de las arcillas, en presencia de agua y dióxido de carbono, sufren una serie de transformaciones, generándose carbonatos de sodio que se disocian y generan finalmente oxidrilos. Esa generación de oxidrilos ante la presencia de agua y dióxido de carbono son los encargados o los responsables de dispersar las arcillas, por lo tanto no tienen buena permeabilidad y buena infiltración y generan a nivel químico un pH muy elevado donde inmovilizan muchos nutrientes y donde no permiten directamente en algunos casos el crecimiento radicular. Por eso que hay solo algunas especies que se adaptan a estas condiciones de anegamiento y de alcalinidad. Estos umbrales críticos que venimos hablando, estos valores a partir de los cuales se empiezan a considerar suelos alomórficos, los hemos visto anteriormente, se han visto también incluso en las materias anteriores, pero los vamos a repasar simplemente para tener o para recordar los valores, ¿sí? Un suelo se considera salino cuando tiene una conductividad eléctrica mayor a 2 o 4, de acuerdo a la bibliografía que se utilice. Soil Taxonomy plantea 2, el laboratorio de suelos, el laboratorio de salinidad plantea 4 decisimetres por metro. Eso va a depender de la zona donde se esté trabajando, pero son más o menos levemente salinos o moderadamente salinos. El suelo salino no tiene un porcentaje de sodio mayor al 15%, tiene un PCI menor al 15%, y el pH está por debajo de 8,2 u 8,5, de acuerdo a esta clasificación de los laboratorios que los hayan clasificado. El suelo sódico, por el contrario, no tiene sales, es decir, tiene la conductividad eléctrica menor a 2 o a 4 decisimetres, pero sí tiene un PCI mayor al 15% y un pH mayor a 8,2 o 8,5. En el caso de la combinación de suelo salino y el salino sódico, el pH
es variable. ¿Por qué? Porque va a depender de la concentración que predomine. Si predominan las concentraciones de sales, ese pH puede ser un poco menor. Si predomina la concentración de sodio, ese pH va a tender a ser el pH sódico. Pero sí, ¿qué es lo que tienen seguro? Muchas sales, es decir, conductividad eléctrica mayor al 2 o al 4 decisiemel por metro y un PCI mayor al 15%. Como otras características importantes para destacar es la estructura, ¿sí? Un suelo normal tiene que estar bien estructurado y tener buen drenaje. El suelo salino normalmente está bien estructurado, tiene un buen drenaje porque los coloides están floculados, porque predominan en esa salinidad las sales de calcio y de magnesio que son bivalentes. Mientras que en el suelo sódico, al ser monovalente, tiene poca estructura y genera el mal drenaje como habíamos visto. Eso, el mal drenaje siempre y cuando tengan efecto de agua o que esté combinado con el hidromorfismo. ¿Qué efectos producen esta problemática dentro de un área? El hidromorfismo, sabemos, el exceso de agua o el mal drenaje genera anoxia, lixiviación, movimiento de sales, desnitrificación, es decir, pérdida de nutrientes por transformación en gas. A nivel de manejo, falta de piso, uno no puede entrar con las maquinarias muchas veces hasta que eso no drena, y atraso en siembras porque son generalmente suelos más fríos. La salinidad altera el potencial osmótico, el pH en menor medida que el suelo sódico, pero también aumenta el pH, genera la inmovilidad de algunos nutrientes, pero básicamente ese potencial osmótico genera sequía fisiológica. Es decir, el suelo en general no está muy afectado, el que sí está muy afectado es la parte de vegetación. Mientras que la alcalinidad tiene un pH muy elevado, tiene inmovilidad de la mayoría de los nutrientes, genera dispersión de arcilla, son suelos duros cuando están secos y tienen baja infiltración. Es decir, la alcalinidad o la sodicidad afectan tanto al suelo como al cultivo o a la pastura. Toda esta problemática obviamente nos interesa porque afecta la producción. ¿En qué medida afecta la producción esta problemática? Si lo evaluamos con el índice de productividad, que es material que ustedes ya han trabajado, y tomamos los valores mayores y menores de esta problemática, el suelo hidromórfico decimos que tiene problemas de drenaje, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El menor valor de drenaje es un 30%, asociado a un suelo muy pobremente drenado, es decir, que tiene problemas de anegamiento fuerte. En el caso de los suelos salinos, se pasa de un 100% de un suelo que no es salino a un 40% un suelo que es fuertemente salino. Y en el caso del suelo sódico, de un suelo normal que no tiene sodio ni en la superficie, es decir, no tiene sodio ni de 0 a 20, ni de 20 a 50, ni 50 a 100, que son las capas donde se evalúa el sodio, podemos llegar a pasar a un 20% de productividad porque tiene mucho sodio desde superficie. Dentro de esta gama de valores decíamos que uno puede hacer la combinación, entonces va a obtener el valor general. Decíamos que en la provincia de Córdoba también están asociados el problema de suelos hidromórficos, salinos y sódicos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Y qué es el objetivo de esta primera parte? Realizar un buen diagnóstico, es decir, cuantificar bien cuál es la problemática, cuáles son las causas que generan esa problemática. Eso lo podemos identificar a través de los síntomas. Tenemos que hacer un muestreo correcto y a partir de ahí, una vez que uno tiene los resultados, recién poder identificar o clasificar la aptitud de uso que tienen esos suelos. Esto es lo que les decía. Lo primero que hay que identificar es la causa, como ya vimos, que puede ser material originario, el relieve, las influencias de las capas afectadas o no por el manejo. Y ahora vamos a concentrarnos en cómo se hace el muestreo en estos suelos, el análisis de resultados y en la etapa siguiente veremos las propuestas de uso y manejo. Si ustedes pudieron relacionar o se acuerdan de los ejercicios que hicimos en los primeros prácticos, los complejos de suelos muchas veces están asociados a esta problemática de hidroalomorfismo, donde el paisaje típico es como más o menos similar a la imagen que vemos aquí. Si recuerdan en ese esquema potenciado o ampliado como escalonado que decíamos de suelos salinos, sódicos e hidromórficos, fíjense en este caso real, en caso de campo,
que ese desnivel que hay entre uno y otro, esos pequeños escalones son mínimos, son lo que se llaman microrelieves. Estas áreas con zonas o con manchones de suelos están asociados o se los llaman los complejos de suelo. Obviamente, esos complejos de suelo no se pueden muestrear al azar, como decíamos, para un caso de un muestreo de fertilidad, por ejemplo, o para un caso de tomar agua del suelo. Acá están indicados con flechas de colores diferentes, problemáticas diferentes. Por ejemplo, las flechas amarillas están marcando las zonas hidromórficas, las zonas con agua en superficial, zonas saturadas. Las flechas rojas indican afloramientos salinos, mientras que las flechas verdes, dentro de esa mezcla de suelo salino, hay algo de pasturas o hay algo de vegetación. Esto indica que estos suelos no se pueden tomar muestras al azar, mezclarlas y llevarlas para que hagan un análisis, porque vamos a estar combinando o mezclando o digamos intercalando suelos que tienen problemáticas diferentes. Lo que hay que hacer dentro de un área que tenga esta problemática, de este ambiente fisiográfico, uno tiene que identificar esas áreas homogéneas respecto, por ejemplo, en este caso, de cobertura, ¿sí? Hay suelos que están descubiertos, hay zonas que tienen manchoneos con algunas porciones de pastos y hay otros suelos que están mejores. ¿Qué se hacen en estas áreas? Lo que se llama un muestreo aleatorio. Perdón, ¿sí? Lo que se hace es un muestreo dirigido hacia áreas homogéneas. ¿Áreas homogéneas respecto de qué? De el mismo síntoma externo, la misma capacidad o la misma intensidad de problemática. Lo que decíamos en este caso de la diapositiva del fondo, vamos a tener que hacer un muestreo compuesto del área que está pelada, un muestreo compuesto del área con algunas condiciones de plantas y un muestreo de la zona que tiene buena vegetación. Ese muestreo compuesto sí se rotula cada uno individualmente y se los lleva al laboratorio, pero no se mezcla el muestreo del suelo descubierto con el suelo con poca pastura y con la pastura completa. Este es un caso de una pastura, un agropiro, que en el año 2006 manifestaba estos síntomas de degradación, donde por medio de manejo de clausuras se logró recuperar. ¿Qué se hizo en esta etapa que estaba degradado? Se muestreó las zonas de menos cobertura, zona de coberturas intermedias y zona de buena cobertura. Se hizo un análisis de cada una de esas condiciones, se ponderó de acuerdo a la superficie aproximada que abarcaban y se propusieron prácticas de manejo que permitieron recuperar esa pastura. Entonces, el muestreo hay que hacer, por un lado, si a nivel fisiográfico identificar esas áreas con características diferentes, y una vez que se ubican esas áreas con características diferentes, se tiene que hacer un análisis de perfil, que es más o menos lo que están haciendo ustedes en el trabajo de prácticas profesionales. Este es otro caso típico de un paisaje típico de zonas, suelos salinosódicos, donde en superficie, a diferencia de las diapositivas anteriores, no se está viendo. Lo que sí se ve acá, una práctica muy común, que es el sobrepastoreo. Es decir, todo el suelo está cubierto, pero está sobrepastoreado. Es decir, a los animales se los deja por demasiado tiempo y no permiten la recuperación, provocando lo que mostrábamos en el desbalance o en la alteración del balance hídrico, generando poca porosidad, poca evaporación y permitiendo que las sales asciendan a diferentes capas del perfil. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Decíamos, por un lado, identificar la fisiografía y después en cada área hacer un perfil. Dentro de ese perfil, ustedes ya tienen también de prácticas profesionales algunas formas de clasificar o identificar problemáticas. Usarán, como en este caso, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico les va a delatar o les va a diferenciar aparición de carbonato de calcio y de magnesio. Si aparecen esas condiciones cerca de superficie, eso está indicando que no es una condición normal. El carbonato de calcio en nuestros suelos, sobre todo los molisoles y alfisoles
originados a partir del loess pampeano tienen que estar en el secálcico, no a nivel superficial. En este caso, concretamente, verán que hay influencia de napas freáticas que están haciendo ascender sales. Otra técnica que tienen es el reactivo de pH. Suelos oscuros con pH alcalinos no es un suelo normal, está indicando alguna problemática. Entonces, uno a campo lo que hace es un pequeño diagnóstico cualitativo indicando cuáles son aquellas áreas que están manifestando síntomas, problemas, como un pH inapropiado a nivel superficial o como concentraciones de carbonatos a nivel superficial o subsuperficial diferentes al secálcico. ¿Qué hay que hacer en ese caso? De cada horizonte o de cada lugar donde uno detecte esa problemática, tomar una muestra de suelos y cuantificarla, es decir, tomar una muestra, roturarla, llevarlo al laboratorio y cuantificarlo. Este es un caso un poquito diferente, obviamente es un suelo salino, ¿sí? Pues ya por su nomenclatura genética está AKZ, quiere decir que tiene calcio y yeso, ¿sí? Y fíjense que el color de fondo es diferente a esos verdes azulados o negros que hablamos de los molisoles y alfisoles. Estos suelos, esta fotografía nos fue entregada por el doctor Marcos Carlin en la parte de las salinas de la provincia de Córdoba, donde fíjense los valores de conductividad que estamos obteniendo acá. 92 decisiemel por metro, pH de 8,18, ¿sí? 75, es decir, estamos hablando de condiciones extremas de salinidad. Eso se puede ver justamente cuando hicieron el pozo para describir y para obtener los horizontes de ese perfil. Al contacto con el aire automáticamente se concentraron esas sales, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en este caso? Se toma de cada uno de los horizontes un muestreo, una muestra para llevar al laboratorio y poder cuantificar la problemática que tiene. Es decir, los procedimientos es, a nivel de la fisiografía, identifican dónde hacer el pozo y una vez que se hace el pozo, se cuantifica por horizonte para poder identificar la cantidad y la profundidad a partir de la cual aparecen esos problemas. En este caso es un suelo sódico, no es un suelo salino. Este suelo sódico tiene ese horizonte superficial un poco decolorado, ese horizonte álbico más claro y las grietas comunes de los suelos secos, sódicos secos, que se dispersan o se contraen cuando no tienen agua. La dureza de esos suelos es bastante importante en esa condición, en la condición seca. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que habría que hacer? Se identificó la zona donde se hizo este pozo y dentro de ese pozo se toma muestras del horizonte superficial, del subsuperficial y los siguientes para ver a partir de dónde aparece ese problema de sodicidad, si es solamente en este horizonte o es desde arriba, y la cantidad que tienen de sodicidad y salinidad en el caso de que hubiera también dentro de este perfil. Con esa información tenemos que hacer el análisis de los resultados. No sirve solamente hacer el correcto muestreo por áreas homogéneas, tomar las muestras, llevarlas al laboratorio, sino que tienen que tener la capacidad de interpretar esos resultados y poder definir si los valores que encontraron corresponden a un suelo sódico, salino, salino-sódico y cuánto se alejan del umbral tolerable para esas zonas. Este es otro caso donde en este caso tiene influencia de napas y está el horizonte superficial y el horizonte subsuperficial, donde ven que el horizonte superficial tiene ese color grisáceo con algunos afloramientos salinos y está la parte de zona capilar, de ascenso capilar, donde esa napa está subiendo hasta esa profundidad, logrando la concentración o la acumulación de sales. En este caso, donde hay influencia de napas, es común ver estas manchas de óxidos, estas reducciones de óxidos, que son generados por los procesos de óxido-reducción por ascenso y descenso de esa napa freática, esa capa freática. Entonces, tenemos que tener en claro que estos suelos hidrolomórficos generan problemáticas tanto para el suelo como para el cultivo y que eso genera alteraciones en la producción, que es lo que estamos encargados de hacer, desarrollar la mejor producción posible manteniendo la sustentabilidad en el tiempo.
Estos suelos salinosódicos y mal drenados son complejos en su distribución geográfica, son complejos en su dinámica, son complejos en su origen y están combinados, en algunos casos están combinados entre ellos, por lo que no hay receta para el manejo. El manejo no es el mismo para todas las situaciones, sino que depende de qué causas o de quiénes son los que generan esa problemática. No vamos a proponer un lavado de sales cuando tenemos una napa freática a los 50 centímetros de profundidad, mientras sí se puede proponer eso para las zonas de los suelos áridos o de los aridisoles y los entisoles, donde en pequeñas extensiones se puede lavar el horizonte superficial para liberarlo de sales, porque las napas no lo van a devolver a la superficie, o generar o diseñar sistemas de drenaje cuando el relieve no lo permite. Entonces, a esa complejidad hay que identificarle cuál es la causa, cuáles son sus umbrales o sus valores reales, y una vez que se conoce la causa, se conocen la cuantificación, recién ahí podemos asignarle la clasificación utilitaria para proponerle los manejos. Hasta aquí es la primera parte, donde son todos más aspectos teóricos, que como les decía, mucho es repaso de materias anteriores. La bibliografía de las causas, la caracterización, es la que cuentan en los tomos de manejo suelo y agua, junto con el libro de la salinización. Les pedimos que por favor les den una leída y repasen los contenidos previos para que, de acuerdo a si tienen claro cómo se diagnostica, cómo se cuantifica y cómo se caracteriza, las pautas de manejo, las prácticas de manejo van a ser más sencillas de identificar cuál es la apropiada para cada situación. Seguimos entonces a continuación con la parte 2, donde vamos a ver justamente las técnicas de manejo.